primero. Lo espiritual no es primero, sino lo terrenal. Esto al parecer trae un poquito de confusión cuando no se entiende el por qué. Pero dice la palabra de Dios en Hebreos 11, hablando acerca de la fe, y dice su palabra que entendemos por la fe que los mundos fueron creados por el poder de la palabra. Toda la creación, los mundos, no solamente el mundo terreno, la tierra, sino dice los mundos, todo lo que el Señor creó, visible y invisible, tronos, principados y todas las cosas, esos sí son eternos, esos sí tienen mucho tiempo atrás, pero cuando este verso se dio en la palabra del Señor se refiere al ámbito terrenal. Entonces, por eso es lo espiritual no es primero, sino lo terrenal. No me refiero al mundo donde está la eternidad de nuestro Señor, sino me refiero a este mundo físico. Amén. Y dice así, Mateo 6, 25 al 33, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Al final dice este verso, mas buscad primeramente el reino de Dios. Pero el reino de Dios a veces no se entiende qué es el reino de Dios. Dice la palabra de Dios que el cuerpo es más que el vestido. Se le da más importancia, mis hermanos, en esta tierra, al vestido más que al cuerpo. ¿A qué se refiere eso? Muchas veces como hombres y mujeres, aunque se da más en las mujeres, que compramos ropa, compramos zapatos, y compramos alhajas, y compramos maquillaje, y nos endeudamos, y después estamos preocupados porque no podemos pagar las deudas. Y se preocupa y hace unos gastos y gastos y gastos en comprar y comprar y comprar, y nos preocupamos más de la ropa, más de la apariencia que del cuerpo. Y no debe de ser así, porque finalmente, mis hermanos, y no me refiero al conformismo, no me estoy refiriendo a que seamos conformistas en esta tierra, sino me refiero que no nos tenemos por qué afanar por las cosas de esta tierra, porque todo es vanidad de vanidades y todo es vano, sino yo me refiero, mis hermanos, a lo más importante. Para el Señor nuestro cuerpo es lo más importante, porque al final de cuentas, mis hermanos, por muchos 20, 30 zapatos que tengamos y unas 40 mudas de ropa, cuando lleguemos a la caja, solamente una muda de ropa vamos a poner, y zapatos, a lo mejor te ponen cacles, no zapatos. ¿Para qué tanto afán? No estoy diciendo, mis hermanos, y ni estoy yendo a favor de la mediocridad, sino estoy diciendo que es más importante otras cosas que estar comprando y afanarnos en muchas cosas vanas de esta tierra cuando descuidamos lo más importante, en este caso nuestro cuerpo físico. Amén. Y cuando la palabra de Dios dice, y se da más importancia, mis hermanos, al alimento más que a la vida. ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién nos dio la vida? El Padre. Dice la palabra de Dios en el Génesis que Él sopló aliento. Entonces Él nos dio su aliento de vida, y en su aliento, mis hermanos, viene todo. Nos dio un viento eterno. Nos dio un viento eterno el Señor.
Nosotros somos terrenales, pero Él nos dio un aliento eterno. Y en ese aliento eterno a lo mejor nos llama la atención que queremos también nosotros como hombres ser eternos. Pero debido al, nos dio y somos eternos, pero debido al pecado nuestra vida es acortada. Pero por eso mandó a Cristo para restaurar y para hacernos eternos y estar eternamente con Él. Y se le da muchas veces más importante, mis hermanos, al alimento más que a la vida. El Dios eterno que dio a su Hijo Jesucristo para darnos vida y hacer que estemos con Él eternamente, ¿no nos dará el alimento? ¿No nos dará el vestido? ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué a veces trabajas tanto y te afanas trabajando tanto y no buscas de Dios, no haces lo que tienes que hacer? Porque estás afanado y afanado y afanado en las cosas terrenales, cuando el Señor dice que Él es fiel y que Él nos va a proveer y que hasta las aves les da su alimento, ¿cómo no nos dará a nosotros? Pero uno se empeña en trabajar las 24 horas del día y apenas medio dormir y apenas medio comer y no hacemos lo más primario. Cuando el Señor dice que no nos afanemos, ¿qué es el afán? Es preocupación. Adquirimos compromisos que después no podemos pagar y estamos preocupados, ahora qué voy a hacer, yo ya qué voy a hacer. Cuando el Señor dice que Él va a suplir, que así las aves les da, ¿cómo no nos va a dar a nosotros? Así lo dice su palabra. Pero se preocupa aún y pone en prioridad el alimento y pone en prioridad el vestido y cosas innecesarias. Y por eso después estamos preocupados porque no le damos la prioridad a lo que dice el Señor. Tenemos que darle la importancia. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Tenemos la vida de Dios, tenemos la vida eterna. Y el Padre bueno que nos dio la vida eterna no nos va a negar lo básico. El Padre bueno que no negó a su Hijo Jesucristo para reconciliación y poder nosotros tener una vida eterna en esta tierra, si nos dio a su Hijo, no nos va a negar el alimento, no nos va a negar el vestido. ¿Por qué estamos preocupados en trabajar y trabajar y trabajar y no hacemos las cosas básicas? Tenemos que hacerlo, hermanos, porque si no después no se va a cumplir el propósito de Dios, porque no se hace lo necesario. Sí me estoy explicando y repito, no estamos hablando de mediocridad y no estamos hablando de conformismo, porque te vas a trabajar y trabajas y trabajas y trabajas tanto que no puedes pues ni tener tiempo para leer la Biblia y mucho menos para orar, porque le das más prioridad al trabajo. Pero el Señor dice que no te va a dejar, que a las aves del campo le da y a nosotros no nos va a dejar, porque nos dio su vida eterna, porque nos dio salvación, porque le conocemos y Él cumplirá su propósito. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando se habla del reino de Dios, tenemos que conocer el reino de Dios, mis hermanos. Tenemos que conocer el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Dice aquí en 1 Corintios 15, 46 al 49. Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Nosotros tenemos que entender siempre, mis hermanos, que somos tripartitas, que tenemos un cuerpo carnal, que tenemos una carne, que tenemos un alma y que tenemos un espíritu. Cuando se dice aquí la palabra de Dios al animal, dice, sino lo animal, se refiere en el griego 55-90, es alma, razón, racional. Repito, la definición del Strong de animal es alma racional e inmortal, persona, vida, corazón. Entonces, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Qué nació primero? ¿Cuántos corderitos hemos presentado aquí? Muchos, ¿verdad? ¿Qué nacieron primero? Todo corderito que nace en un tiempo más adelante tiene que nacer espiritualmente. Entonces, ¿qué es primero? ¿El nacimiento físico o el nacimiento espiritual?
el físico. Por eso el título del tema es: lo espiritual no es primero, sino lo animal. Se oye muy fuerte esa palabra, ¿verdad? Pero yéndose al Strong, se refiere al alma, a la razón e inmortal, persona, vida, corazón. Entonces, lo primero que nació en esta tierra es nuestra carne terrenal. Fue dada una alma, y en esa alma, si se acuerdan lo que tenemos, ¿verdad? Tenemos razón, tenemos entendimiento, tenemos conocimiento, porque también la palabra corazón no se refiere al corazón físico, sino se refiere a nuestras emociones. Entonces en el alma tenemos mente, voluntad y emociones. En el espíritu tenemos intuición, comunión y conciencia. Y eso ya es en el tercer nivel, cuando el Espíritu de Dios se une con nuestro espíritu y allí se llenúa del Espíritu Santo. Pero cada una de ellas es importante y cada una trabajan en conjunto, ni una es más ni una es menos, pero estamos hablando en el orden de naturaleza de esta tierra. Primero es lo físico, primero nacimos físicamente y conforme el niño va creciendo, va adquiriendo un conocimiento, porque es muy importante en nosotros la formación, el conocimiento que se adquiere, las instrucciones, todo lo que se aprende en esta tierra. Es muy importante, porque en base a eso nosotros nos vamos a desarrollar correctamente o vamos a tomar decisiones equivocadas. Por eso es importante eso, mis hermanos. Entonces, no es porque sea más importante lo terrenal, sino estamos hablando de que primero nació en la carne y después nacemos al espíritu. Amén. Cuando se dice, mis hermanos, que el reino de Dios viene, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, mis hermanos, dice la palabra del Señor, decía nuestro Señor Jesucristo, ha venido el reino de Dios. Cuando se refiere al reino de Dios, se refiere al gobierno de Dios. Se refiere que lo que hay en donde está nuestro Dios, que hay un gobierno, que hay un juez, que hay leyes, que hay principios, que hay orden, tiene que haber también aquí. Y tiene que haber, cuando nosotros creemos en Cristo, entonces nacemos a Cristo y nosotros tenemos que entrar en ese reino de Dios y vivir en ese reino de Dios. Si yo en esta tierra terrenal no soy obediente, ¿cómo pretendo ser obediente en el reino de Dios o en el mundo espiritual? No puede ser. Por eso es importante, mis hermanos, que aprendamos a tener conciencia de lo terrenal. Ahora, en ese gobierno de Dios, mis hermanos, hay un gobierno en el cielo y hay un gobierno en la tierra. Y aquí en la iglesia sabemos que hay un gobierno, ¿verdad? En el cielo también hay un gobierno. Pero yo debo de entender, por cuanto soy terrenal, que yo soy la primera que tengo que meterme en ese gobierno de Dios. Yo. Cada uno de nosotros tenemos que vivir ese gobierno de Dios. Yo no le voy a pedir a mi esposo, oye, tú eres tú, y no, soy yo. Cada uno de ustedes tiene que entrar en el reino de Dios personalmente. No le puse ahí, pues, tu hermanita. No estamos para ver al hermano, estamos primeramente para vernos a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que entrar en ese gobierno de Dios y hacer lo que nos toca. Y si yo estoy en ese gobierno de Dios, mis hermanos, yo tengo que aprender a tener dominio propio. En el gobierno de Dios, yo tengo que aprender a tener dominio propio. ¿A qué me refiero con el dominio propio? Tengo que someter mi carne. Porque si ya avancé del nacimiento terrenal al nacimiento espiritual, entonces yo tengo que tener dominio propio. Y en ese dominio propio, mis hermanos, y tengo que dominar mi carne, y tengo que dominar mis emociones, tengo que dominar enojos, celos, caprichos, contiendas, todo eso tengo que practicarlo y someterlo a mi carne. Amén. Por eso es tan importante que analicemos que nuestra alma, así como nosotros adquirimos un conocimiento terrenal en la escuela y nos ayuda a nosotros a lo espiritual, cuando avanzamos en nuestra alma, todo lo que está en nuestra mente, mis hermanos, lo que aprendimos en el mundo, que hay muchas cosas que no fueron correctas, tenemos que renovarnos de mente, tenemos que ir siendo transformados. Tengo que sujetar mi carne, porque si en el mundo
no lo aprendí, ¿a qué hora en Cristo tengo que hacerlo? Si yo deseo avanzar, si yo deseo cumplir el propósito de Dios. Amén. Entonces primero fue lo terrenal y después lo espiritual. Pero todos son importantes. Ahora dice Tesalonicenses 3. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo está hablando Pablo. ¿Cómo dice? Primeramente, hay una orden. ¿Sí están aquí? ¿Verdad? No dice te sugiero, ¿verdad? Si tú quieres, si tienes ganas, si puedes. ¿Cómo dice? Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debáis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Cuántas veces marca la palabra desordenadamente? ¿Por qué será? ¿Está exagerando aquí Pablo? ¿No? No. Está hablando a las iglesias. Le mandaba la carta a Tesalónica y dice que no andemos desordenadamente. En la tierra, cuando no se tiene principio, se vive sin freno y se anda desordenadamente. Llegamos a Cristo y queremos seguir viviendo esa vida desordenadamente y no puede ser. Tenemos que cambiar, tenemos que ser renovados, transformados. Y dice en Timoteo que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido afligidos, si ha practicado toda buena obra, también aprenden a ser ociosas andando en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Qué exagerado Pablo, ¿verdad? Lo que pasa, mis hermanos, es que tenemos una naturaleza carnal y muchas emociones que a veces no queremos nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Cuando está hablando aquí Pablo, si ustedes leen las cartas, todas las cartas de Pablo, mis hermanos, todas las cartas de Pablo, habla de dos cosas: principios básicos, morales, las cosas que tenemos que hacer como hombres terrenales. Le dice a las mujeres qué tienen que hacer, le dice a los varones qué tienen que hacer, le dice a los siervos qué cosas tienen que hacer, le habla al hombre y a la mujer, le habla a las mujeres, le habla a las viudas en principios y deberes que tenemos que hacer nosotros carnalmente, pero también va unido a los deberes y las cosas que tenemos que hacer espiritualmente. No podemos separar las cosas. Pero como hombres terrenales que somos, tenemos que dejar muchas prácticas que hacemos, que nos enseñaron o que se nos hizo fácil aprender por cuanto no teníamos instrucción ni enseñanza. Porque cuando no hay un padre que cumpla con sus obligaciones, ni una madre que cumpla con sus obligaciones, el hijo crece sin freno. Y a veces cuando hay padres, pues les enseñan cosas que no son correctas. Y a veces aún enseñándole a hacer cosas correctas, no lo hace. Entonces aquí Pablo, por eso menciona desordenadamente. Pero nosotros tenemos que vivir en una vida de orden. Si nosotros no somos ordenados en esta tierra terrenalmente, no vamos a hacer un servicio a Dios ordenadamente, ni vamos a estar en su presencia desordenadamente, ¿verdad que no? No, mis hermanos.
Es importante la carne, aprender a vivir en esta tierra. Es importante en nuestra alma mejorar y dejar todas las cosas que nos enseñaron, sea que nos hayan lastimado, lo que hayamos aprendido erróneamente. Tenemos que sanar ahí para perfeccionarnos y hacer y todas las cosas en espíritu, porque somos tres seres tripartitas. Tenemos tres partes nosotros y cada una de ellas es importante. Pero la base, el principio es lo terrenal y de ahí se desprenden muchas cosas. Amén, mis hermanos. Entonces, Pablo nos enseña a los deberes que tenemos que hacer como cristianos, dejar la inmoralidad, el matrimonio, a los siervos, los obispos, los diáconos, da instrucción tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Y no podemos omitir ninguna de las cosas. A veces se quiere servir, pero cuando no tenemos, nuestra vida personal está en desorden. No se puede servir. Se puede servir, pero el servicio va a crear problemas, el servicio no va a ser al 100. Y se trata de servir correctamente al Señor en las tres áreas. Por eso tenemos que mejorar en la carne, tenemos que mejorar en el alma y tenemos que mejorar en el espíritu. Amén, mis hermanos. Dice en Timoteo, cuando le dan la carta a Timoteo, dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y está hablando aquí a las mujeres, que también habla a los hombres, ¿verdad? A mujeres que ya estaban en una iglesia, que ya creían en Cristo, que ya estaban convencidas y ya estaban sirviendo, porque les está hablando acerca de los servicios. Si usted lee las cartas, cuando habla respecto a las viudas, dice, viudas que han lavado los pies de los santos, que han sido hospedadoras. Son mujeres que servían, son mujeres que trabajaban, pero aún así se ven apartado en pos de Satanás. ¿Por qué? Porque no guardaron su servicio. ¿Por qué? Porque no se preocuparon por las cosas terrenales, no sujetaron sus pasiones, no guardaron sus vidas, no se decidieron a tener dominio propio en sus cuerpos. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos este principio. Nosotros como humanos, como hombres que somos terrenalmente, somos primero hombres terrenales, tenemos que mejorar, tenemos que cultivarnos, tenemos que dejar cosas que no agradan al Señor, dejar de vivir en la carne. Tenemos que ser obedientes para poder mejorar nuestra alma, identificar qué cosas estoy en mi alma, mejorar y después para seguir avanzando a perfeccionarme en Cristo. Amén, mis hermanos. ¿Cansados, mis hermanos? ¿No? ¿Seguros que no están cansados? Para empezarles a empezar a pedir que lean. Amén. Bueno, dice Efesios 4. Efesios 4. Santo es el Señor. Dice aquí, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. ¿Se dan cuenta cómo nuevamente Pablo está exhortando? ¿Cómo exhorta y cómo dice? Os ruego que andéis digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Amén, mis hermanos. ¿Nadie dice amén? Entonces todos nosotros nos tenemos que soportar, ¿verdad? Pero tampoco abusen, porque si ya sujetaron su carne, amén, si ya tienen dominio propio, amén, entonces tenemos que ser, mis hermanos, vivir dignamente con la vocación a la cual hemos sido llamados. ¿Qué es una vocación? Es una invitación. El Padre le plació hacernos una invitación a llamarnos a ser siervos de Él, a integrarnos. Entonces, pero con humildad y mansedumbre. Y dice aquí Efesios 26:25, dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestra Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí el Señor está especificando y dice, porque esto lo narra nuestro Señor Jesucristo, no valéis. A nosotros nos está marcando que nosotros tenemos un valor. Nosotros tenemos un valor a los ojos del Señor.
Y dado que tenemos un valor, para el Señor es más importante que cuidemos la vida que el Señor nos dio. Y no nos afanemos en cosas terrenales y perdamos tiempo en cosas terrenales, cuando para Él más importante es la vida que el Señor nos dio, esa vida espiritual, pero sin descuidar la terrenal que tenemos. ¿Por qué es tan importante, mis hermanos? En esa invitación que el Señor nos hace, todo en esta tierra, mis hermanos, se va a acabar. Todo en esta tierra se van a acabar la profecía, se van a acabar los dones, se van a acabar las lenguas, pero al final, mis hermanos, ¿qué resultado nosotros vamos a dar? Si nosotros nos entretuvimos mucho en los afanes de esta tierra, ¿o no saben que los dones se van a acabar? ¿Que la profecía se va a acabar? Sí, todo se va a acabar. Pero entonces, al final, ¿qué resultado vamos a entregar? No vamos a poder entregar un resultado correcto porque nosotros no hicimos lo básico. En ese llamamiento, en esa vocación que el Señor nos hizo, no cumplimos con lo que teníamos que hacer, sino estuvimos todo el tiempo afanándonos en cosas y preocupándonos por el vestido, por el alimento. Nosotros en nuestras fuerzas lo hacemos, pero no dejamos que Dios obre en nuestras vidas. No dejamos que Dios obre. Y nosotros, yo soy muy buena en trabajar, yo soy muy bien abusada, me solicitan mucho para trabajar y estás trabaje y trabaje y trabaje. Cuando el Señor dice, tú lo haces porque tú quieres, porque yo ya te dije, si a las aves les doy de comer. Y uno se afana en cosas terrenales. Y entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, nosotros nos movemos por fe. Nosotros nos movemos por fe. Nosotros somos embajadores. Y como embajadores del reino de Dios tenemos que comportarnos porque estamos representando a Dios. Nosotros estamos representando al Eterno. Él nos hizo un llamado, nosotros lo recibimos, ¿verdad? Y nosotros nos hacemos embajadores del Señor. Y como tal tenemos que representarlo. No sé si ustedes han visto, se han topado por ahí, cuando a veces hacen solicitudes de trabajadoras para el Avon, para el Fuller. ¿No han escuchado por ahí? Y representan esa empresa. Pero esas personas que contratan no van chimoltrufias. ¿Sí entienden el término chimoltrufio? ¿Sí? ¿Verdad? No van despeinadas, ¿verdad? Van bien porque están representando a la empresa. Y el Señor nos hizo un llamado a nosotros. ¿Cómo estamos representando al Señor? ¿Cómo lo representamos? ¿Enfermos? ¿Cansados? ¿Cómo lo estamos representando? ¿Realmente con esa entereza estamos dando al 100, mis hermanos? ¿O por estarnos afanando en esta tierra no damos el 100 al Señor? Y si estamos afanándonos en esta tierra y trabajamos mucho es porque no le pedimos al Señor. Si uno no quiere a veces hacer las cosas en sus razonamientos, en sus pensamientos, no, pues yo tengo que trabajar porque pues nadie me ayuda. Pues pídele al Señor que si a las aves les da, que también te dé a ti. Y yo creo que te va a dar hasta más, porque así es el Señor. El Señor no da poquito, no te da tus 3 semillitas como a los pájaros, no te da un gusanito nada más para que te medio alimentes, créeme que no, te va a dar más. Pero en nosotros está el movernos por fe, el creer por fe. Porque el que cree por fe no razona las cosas. Aquí es diferente, mis hermanos. Nosotros como hijos de Dios en el mundo espiritual nos tenemos que mover por fe. No se razonan las cosas. En el mundo terrenal se razonan las cosas, en el mundo espiritual es por fe, no se razonan las cosas. Se cree y llegan las cosas. Y si yo estoy creyendo, porque insisto en trabajar tanto tiempo,
y no creerle, no, es que no puedo. Por eso falto a la iglesia, porque tengo muchos chiquititos. Por eso falto a la iglesia, es que tengo que trabajar. Estás diciendo que el Señor no te da. Estás dudando de la fidelidad del Señor, porque ahí dice en su palabra, ahí lo dice. Entonces uno está dudando de la fidelidad del Señor. ¿Cómo está uno representando a nuestro Señor? ¿No me paga bien Fuller? ¿No me paga bien el Avon? ¿Cómo nos paga el Señor? ¿Cómo nos paga el Señor, mis hermanos? En la Biblia no habla que los siervos anduvieran pidiendo limosna o en escasez, no. Tenía un propósito la vida de Pablo, ¿verdad? Pero él tuvo sus tiempos de abundancia y de escasez debido a lo que tenía que cumplir. Pero el Señor siempre ha cumplido con sus siervos. Siempre, mis hermanos. Siervo que llama, suple sus necesidades. Hijo suyo, ¿cuántos de ustedes han dejado a sus hijos sin comer, sin cenar? Hermanos, ¿dejan a sus hijos? ¿Vienen bien desayunados aquí los niños? Se quedaron calladas mis hermanas. Dice aquí Efesios más adelantito dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice Corintios 10, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí vemos dos puntos, mis hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, vamos a tener, mis hermanos, dos luchas que tener siempre por las 24 horas. ¿A qué me refiero a dos luchas? Una es los principados, las potestades, las huestes, que siempre van a estar en oposición. Y otro enemigo que también vamos a tener, que es nuestra carne. ¿Cuál es más peligroso? La carne. Porque a los principados y potestades en el nombre de Jesús, vete. Pero la carne, ¿cómo si ando con ella las 24 horas? Con las pasiones. Pero como hijos de Dios, mis hermanos, debemos de entender, y aquí nos da la respuesta en Corintios, dice, derribando, repito nuevamente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción, derribando argumentos. ¿Saben qué es la palabra argumentos, mis hermanos? Argumentos son pensamientos. Los argumentos son los pretextos. Argumentos son pensamientos que te vienen. No, es que Dios no te va a dar de comer. Ya mañana es la renta. Vete a trabajar horas extras. Vete a trabajar horas extras porque no, el Señor no te va a dar. Entonces esos son argumentos. Y dice, derribando argumentos y toda altivez viene junto. Quiere decir que tú te afanas mucho y tú trabajas mucho por la altivez, porque eres orgulloso y no te sometes al Señor. Dices, no, yo puedo, yo lo voy a poder hacer. Es que si pierdo este clientecito es mi mejor cliente, ¿cómo lo voy a dejar? El Señor no me va a proveer, sí. Así es. Los argumentos, los pensamientos por la altivez del corazón. Dice aquí que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos un conocimiento de Dios y tenemos un conocimiento terrenal y humano. ¿Pero a cuál le damos preferencia? ¿Con cuál nos vamos a seguir?
dice, levanta contra Dios, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces aquí es muy importante, mis hermanos, la obediencia al Señor. Tenemos que poner en primer lugar a Cristo. Todo pensamiento, toda manera de pensar que no sea conforme a la palabra es desobediencia. Si nosotros nos estamos afanando, estamos siendo desobedientes. Si nosotros no estamos cumpliendo con las cosas espirituales, es porque somos desobedientes. Porque nosotros tenemos que aprendernos a movernos en un mundo de fe. Entonces nosotros siempre vamos a tener, mis hermanos, siempre dos enemigos: las entidades espirituales, el mundo espiritual, y nuestra carne, las 24 horas. Pero siempre va a haber aquí en nuestra mente, ¿qué va a haber? Pensamientos, argumentos, pretextos. No es que ya tengo la cita, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y no nos movemos en fe. No nos movemos a hacer la voluntad del Señor, y por eso después vienen muchas situaciones que después ya no vamos a poder salir de esa situación. Siempre el ataque va a ser en nuestra mente. Dado que fuimos desde niños formados con cierta educación, con ciertos principios en nuestra mente, pero cuando nacemos en el Espíritu, nuestra mente tiene que ser renovada y transformada. No podemos seguir con los mismos pensamientos, mis hermanos, humanos y carnales, y los argumentos carnales que nos dicen: no, creo que Dios no te quiere, creo que Dios no te dio dones, creo que no vas a poder avanzar, nunca creces, no avanzas, creo que Dios no va a hacer milagros en ti. Esos son los pensamientos. Nunca vas a salir de esta. Esos son los pensamientos, los argumentos que el enemigo hace. Pero ¿qué tengo yo que hacer para contrarrestar esto? Declarar palabra. Escrito está. Escrito está. Pero si yo no, en mi intelecto, en mi conocimiento, no meto la palabra del Señor, ¿cómo voy a declarar las cosas? Siempre voy a seguir en lo mismo y nunca va a haber avance, porque siempre el ataque es en la mente, en los pensamientos. ¿Para qué oras? Dios no te escucha. ¿Para qué vas a la iglesia? Siempre es lo mismo, no avanzas. Entonces esos son los pensamientos, los argumentos que el enemigo hace, y siempre va a haber ese ataque. Pero nosotros tenemos, mis hermanos, como hijos de Dios, movernos en fe para avanzar en el nombre del Señor, porque si el Señor ya lo dijo, así es, y nosotros nos tenemos que aprender a mover en fe. Amén. Dice Proverbios, dice: pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice: come, bebe, pero su corazón no está contigo. Entonces dice la palabra de Dios: como uno piensa, así somos. Como uno piensa, así actuamos. Entonces, si nosotros tenemos esa formación en el mundo de no avanzar, de tristeza, de mediocridad, de violencia, cualquier cosa que sea nuestra condición, así vamos a actuar. Pero nosotros dejamos toda esa manera de pensar y empezamos a practicar las cosas que el Señor nos manda, como Pablo ponía las reglas, tanto al cristiano como al no cristiano, tanto nuestros deberes como hijos de Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos que movernos y empezar a obedecer y a practicar todo lo que decía. Por eso es importante que leamos la palabra. Es muy importante que leamos la palabra, mis hermanos. Miren, dice Éxodo 19, 4 y 5: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas y os he traído a mí, y ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Dios dijo estas palabras, mis hermanos, cuando sacó al pueblo de Israel. Dice: yo te tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Y luego le dice al hombre: ahora pues, si dieres oído y guardares mi pacto, tú serás mi especial tesoro.
Unas cosas hizo el Señor y otras cosas somos nosotros. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel y que lo sacó con mano de poder y que lo tomó para él, lo llevó bajo como si fuera sobre las águilas y los trajo a él, todo el pueblo entró a la tierra prometida. ¿Por qué? No pudo el Señor. No era poderoso. ¿Qué pasó? Su manera de pensar. Su manera de pensar, porque ellos fueron formados en Egipto. Mis ajitos, mis cebollas y melones. Extrañamos las sepulturas de los egipcios. Aquí no me van a embalsamar. Yo quiero allá sus pensamientos de ellos. Y entonces ahora que el Señor nos trae a Cristo, lo que tú aprendiste de Egipto, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Y qué vas a meter en tu mente? Y si no la lees, no la repasas, porque estás tan cansado por trabajar, porque llegas cayéndote y nada más medio comes y te vas a dormir. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a repasar? ¿Qué vas a querer orar? ¿Vamos a llegar a la tierra prometida? No, mis hermanos, tenemos que renovarnos. Siempre va a haber ese ataque, siempre va a haber esto aquí en nuestros pensamientos, siempre. Pero en nosotros está. Porque aquí dice, si dieres oído a su voz y guardares mi pacto, si dieres oído a mi voz. Aquí es bien importante la obediencia. ¿Se acuerdan cuando la serpiente tentó a Eva? Le lanzó el anzuelo, la trampa. Mira, si tú comes de esto, mira, tú vas a ser especial. Entonces dice que sedujo y deseó las cosas, sus sentidos. Entonces ella creyó que era más importante comer esa fruta, comer ese fruto, que la obediencia. Entonces es muy importante la obediencia, mis hermanos, el obedecerle, el hacerlo. Si dieres oído y guardares mi pacto. Dios hace las cosas, pero a nosotros nos corresponde guardar el pacto del Señor, obedecer. Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos dominio propio y sometamos nuestra carne y que seamos obedientes al Señor y que transformemos nuestra mente por medio de la palabra. Peguemos textos en nuestras casas, donde nos movamos, mujeres, refrigerador, estufa, tocador, habitación, textos de la palabra hasta que nos aprendamos los textos. Si no, ¿cómo? ¿Cómo vamos a derribar esos argumentos? ¿Cómo vamos a derribar esos pretextos? La palabra de Dios dice. Nosotros tenemos que hacerlo, mis hermanos. Es importante que nosotros lo hagamos. Dice aquí más adelante, santo es el Señor. Glorifique al Señor, mis hermanos. Glorifique al Señor. Bendito el Señor. Dice aquí Job, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Josué 1, 7 y 8 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas próspero en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Entonces, ¿qué nos pide, mis hermanos? Esfuérzate, ¿verdad? De hacer conforme a la ley. Dice, y nunca se aparte de tu boca. Y medita. En la meditación tenemos los pensamientos, la manera de pensar. Porque según cómo pensamos, según actuamos.
la manera que tenemos, lo que tenemos aquí, eso es lo que vamos a hacer. Y es importante la declaración de las cosas. La boca. La confesión es importante. Dice aquí Romanos 7:7. Santo es el Señor. Bendito el Señor. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Cuando no conocíamos del Señor, mis hermanos, ignorábamos muchas cosas. Yo ya les he comentado este testimonio en mi vida personal, pero cuando yo le empecé a leer la palabra del Señor, yo no sabía que era pecado en muchas maneras específicas. Y cuando yo leí, mis hermanos, acerca de que dejemos amargura, enojo, gritería, y como yo practicaba la gritería, yo no sabía, como dice aquí, yo no conocía que era malo la gritería hasta que me di cuenta. Hay gente que dice fornicar, no, en el mundo es normal, es nuestro cuerpo y tenemos derecho. Pero cuando la gente lee lo que es fornicación y adulterio y dice no lo hagas, entonces se da cuenta que es pecado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cómo vamos a practicar la ley de Dios si no la leemos y no sabemos qué es bueno y qué es malo? Sino solamente estudiando, solamente leyendo la palabra del Señor. Porque así cuando me hacían enojar, ¿verdad? Cuando me hacen enojar y yo decía, ay, que ya no tengo que gritar. Entonces decía, sujeta tu carne y se acabó. Y guarda tu boca. Así es como debe de funcionar. Porque yo deseo agradar al Señor. Y yo tengo que sujetar mi carne. Y si yo ya supe y ya entendí y ya leí que yo tengo que dejar esa práctica, la tengo que dejar. Si deseo agradar al Señor. Porque si no me doy cuenta, voy a seguir toda mi vida haciendo lo mismo. Por eso es importante darnos cuenta qué es bueno y qué es malo. Y qué nos exhorta la palabra de Dios a hacer. Si dice la palabra, deja toda amargura, ¿qué tenemos que hacer? Dejar la amargura. Deja los pleitos y contiendas y disensiones, ¿qué tenemos que hacer? Deja la maledicencia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decir, carne, sujétate. Todo pensamiento lo llevo a Cristo. Porque su palabra dice que en Cristo todo lo puedo. Y dice su palabra que Él estaría conmigo y Él me va a dar las fuerzas para la obra que empezó en mí, Él la va a acabar. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a derribar esos argumentos en nuestras vidas? Si no los conocemos, ¿cómo defenderlos? Esta carne, vamos a estar todo el tiempo con ella. Pero tenemos que decidirnos, mis hermanos, y tenemos que sujetar nuestra carne y nuestras emociones y tener dominio propio dentro de nosotros. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor nunca nos manda a hacer algo si no nos da la facilidad de hacerlo. Pero es que nosotros nos decidamos a confiar en Él en fe. Amén. Bendito el Señor. Dice aquí Job 1:5. Santo es el Señor. Dice, y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones, y así lo hacía. ¿Así lo hacía? Siempre, mis hermanos. Job era un varón perfecto, dice la palabra del Señor. Era un varón perfecto. Él siempre ofrecía holocausto, siempre estaba al pendiente de toda su casa, ¿verdad? Pero, ¿qué dice los versos más adelante? Dice, pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo
ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación. Entonces Job, mis hermanos, era un hombre perfecto que no pecaba, pero un hombre temeroso, miedoso. Y a veces nosotros no pecamos, pero estamos de miedosos y a todo lo tenemos miedo y no queremos predicar, no queremos hablar del evangelio porque nos da miedo. Porque ¿qué me van a decir? ¿Cómo voy a hablar del evangelio? Y así nos pasamos toda la vida no cumpliendo el propósito de Dios. Job no pecaba, Job era perfecto, pero era miedoso. ¿A qué le tenía miedo? A que sus hijos pecaran y por el pecado, la muerte. Tenía miedo a quedarse sin nada. También tenía miedo a quedarse sin nada, porque por esa razón murieron sus hijos, se quedó sin riqueza y tenía miedo a enfermarse. Porque lo que él tenía miedo, eso le sobrevino. ¿A qué le tienes miedo tú? A la economía, por ahí te van a dar. A quedarte solo, por ahí te van a dar. ¿A qué le tienes miedo? Job no pecaba, pero era miedoso. Y por eso ofreció holocausto. Y a nuestro Dios no se le debe ofrecer holocausto ni alabanza por miedo. Es que si no voy a la iglesia, el Señor no me va a proveer. Es que si no voy a la iglesia y no le canto y no le danzo, pues le tengo que danzar, porque si no, pues no me va a ir bien. Y le ofrecemos al Señor holocausto por miedo. Y le servimos al Señor por miedo. Al Señor no le tenemos que hacer nada por miedo, sino porque le amamos. Porque somos agradecidos con Él, no por miedo. Porque imagínense que los de la alabanza, es que si no le toco y no le doy mis mejores cantos, no me va a bendecir el Señor esta semana. No. Nosotros tenemos que servirle al Señor, ofrecerle holocausto, alabanza, adoración, porque le amamos. Él nos va a proveer, Él nos va a dar vestido, Él nos va a dar calzado, Él nos va a dar lo que necesitamos. Porque si nos dio el aliento eterno de la vida del Padre, ¿cómo no nos dará lo necesario para esta tierra? ¿Cómo no nos va a suplir nuestras necesidades? Y si a veces hay escasez, es por tu vanidad y porque tú no le das el primer lugar al Señor. No estás confiando por fe que Él te va a suplir nuestras necesidades. Él lo va a hacer, porque nuestro papá, ¿acaso los niños chiquitos están preocupados? Ay, mañana no me va a dar mi mamá mi leche, no me va a dar mi mamila. ¿No, verdad que no? El niño no se preocupa, él sabe que se levanta y ahí está el alimento listo. No se está preocupando. ¿Por qué te afanas tú? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué piensas? ¿Por qué argumentas cosas que no son? Esos argumentos son en contra de la palabra. Nosotros nos tenemos que mover por fe, mis hermanos. Por fe nos tenemos que mover. Si el Señor dijo, el Señor hará. La obra que empezó y la va a acabar. ¿Por qué dudo? La persona que duda se mueve como la ola del mar, para allá y para acá, y nunca llega a un destino. ¿Y nosotros? Si tenemos el aliento del Dios vivo, tenemos la misma vida de Dios, tenemos dones, tenemos promesa, tenemos todo. ¿Por qué estamos fluctuando en nuestras vidas? ¿Por qué nos afanamos de nuestras fuerzas? No, hermanos, no debe de ser así, porque eso es duda y es desobediencia a nuestro Señor. No podemos alabarle al Señor solamente por miedo. Tenemos que ofrecerle al Señor alabanza, holocausto, porque le amamos, porque deseamos estar con Él. Dice Segunda de Crónicas 12, bendito el Señor. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás
que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de mi Cristo. Este gran varón de Dios, muchos, ¿verdad? Fueron grandes varones, pero Pablo nos dejó tanta enseñanza, mandando tantas cartas preciosas, y él narra y expresa que él en su carne, dice: un mensajero de Satanás me abofeté. Algunos estudiosos comentan que era la vista, otros dicen que era una enfermedad. Yo, en mi punto de vista muy personal, considero que era una entidad espiritual que literalmente le daba, porque hay entidades espirituales que golpean. Varón de Dios, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque este varón, dice la palabra de Dios, que fue arrebatado hasta el tercer cielo y le enseñaron cosas hermosas y conocía tanta cosa, y para que no me enaltezca. ¿Qué aguijón nos manda a nosotros para no enaltecernos? He visto yo que a veces cuando alguien se desvía pasa algo. A veces es propósito de Dios. A veces así es. Pero el Señor le hace ver, mis hermanos, a Pablo: no te soy yo mejor que tu salud. No te basta mi presencia. ¿Por qué me has rogado que te quite eso? Hermanos, el que lo tiene al Señor lo tiene todo. El que lo tiene a Él lo tiene todo. Y a veces nos estamos quejando por una cosa y por otra y por esto y por lo otro. ¿Por qué? Ay, Señor, quítame esto. Ay, Señor, bendíceme. Ay, Señor, esto. Ay, Señor, lo otro. Sufro tanto, Señor. Mira, nadie me quiere, soy el patito feo. Todos me sacan la lengua, Señor. Yo quiero que todos me amen y me tengan aquí en andas, que me hagan un nicho. Pero todos hablan de mí. Quítame esto, Señor. Haz que pase esta prueba pronto. Si lo tenemos, ahí lo tenemos todo. Bástate mi gracia. Si lo tenemos ahí, lo tenemos todo. Tenemos su gracia, tenemos su favor, tenemos salvación, tenemos misericordia, tenemos perdón, lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Por qué estar tristes? ¿Por qué estar en congoja? No, mis hermanos, no. Le hace ver a Pablo: si lo tienes a mí, lo tienes todo. ¿Por qué quieres salud? ¿Por qué quieres que quite eso? Yo sé el propósito. Por eso nos hace pasar a nosotros por situaciones. Él sabe el por qué. Él nos conoce mejor que nosotros. Él sabe si tenemos, si no dominamos nuestra carne. Él sabe si tenemos algo en nuestra alma. Él sabe si tenemos orgullo. Él sabe si no hemos perdonado. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y por eso nos está perfeccionando para ser mejores para Él. No nos vamos a poner a llorar por cosas que si es el propósito del Padre, bendito su nombre, y glorifícale y regocíjate en Él, porque Él tiene planes de bien y no de mal. Pero como hombres tenemos que hacer las cosas básicas, porque si yo me siento mal, débil, porque no me alimento bien, ay, Señor, dame fuerzas. Tú no me das fuerzas, mi Señor. ¿Tiene la culpa el Señor o la tengo yo? ¿Quién? Yo. Si ando con mi coqui, con mi coca y mis tacos y mis tortas y mis tamales y me siento mal, a punto de un paro cardíaco por tanto colesterol y triglicéridos, Señor, sáname. ¿Por qué me haces pasar esta prueba? ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. En nuestra carne tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Como hombres tenemos que saber conducirnos en esta tierra. En nuestra alma también tenemos que saber conducirnos. Y también en nuestro espíritu. Somos seres integrales, mis hermanos. Y como tal no podemos descuidar ninguna área de nosotros.
Pero si lo tenemos ahí, lo tenemos todo. Pero como hombres terrenales, hombres y mujeres, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No podemos descuidar ninguna área de nuestra vida, ni la carne, ni el alma, ni en el espíritu. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, porque somos tripartitas. Y cada una de las cosas le vamos a entregar cuentas al Señor. Porque si por descuidarnos nos da un paro cardíaco, ¿cumplimos el propósito de Dios? No. Y si faltamos, nuestra familia se va a poner bien feliz. Yo sé que no somos eternos. Hay un tiempo de nuestro nacimiento y un tiempo de nuestra partida. Pero también la palabra de Dios dice que hay ocasiones en que el Señor añade días. Amén. ¿No dice que añade días? Sí. Pero también dice que los acorta. Los pies presurosos al mal. Y también si no nos cuidamos, también estamos acortando los días de nuestra vida porque no nos estamos cuidando. Sí, mis hermanos. Si no nos cuidamos físicamente, estamos acortando nuestros días. Y no tiene la culpa que ver Dios aquí. Somos nosotros los que estamos descuidando terrenalmente. Las tres áreas son importantes para Dios: la carne, el alma y el espíritu, porque por eso nos hizo seres tripartitas. Amén. Entonces, mis hermanos, Pablo pasó por esto. Una entidad espiritual la bofeteaba con un propósito y él se preocupaba mucho. Pero dice: bástate mi gracia. Nosotros tenemos la gracia del Señor. Y si lo tenemos, ahí lo tenemos todo. Amén. Bendito el Señor. Efesios. Santo es el Señor. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni qué, ni deis lugar al diablo. Nadie escuchó atrás. Airaos. ¿Sí alcanzará a ver? Ah, qué bueno que están letras grandes. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El Señor nos está dando permiso de airarnos, ¿verdad? A ver, ¿el Señor nos da permiso de airarnos? En nuestras emociones, en nuestra alma, están sentimientos. Y el Señor nos creó con emociones. Y a veces uno se aira. Dice: airaos, pero... Entonces, como hombres, en nuestras emociones nos podemos enojar. Pero, ahí está el pero, ¿verdad? No porque yo estoy airado, voy a agarrar a cachetadas al que tengo al lado. ¿Verdad? Así como al que mandaban a Pablo. ¿Verdad que no? Dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Nosotros podemos enojarnos, nosotros podemos airarnos, pero no pecar. Porque entonces estamos dando lugar, un lugarcito. Quédate aquí conmigo. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Uno da lugar, uno abre puertas. Y al abrir esa puerta por el enojo, porque tenemos emociones, aquí viene, mis hermanos, el dominio propio. Aquí viene el sujetar la carne, porque yo ya lo leí, porque yo ya memoricé el texto, porque yo la repasé, porque ya hasta me lo dejaron de tarea y ya lo tengo bien dominado. Ahora tengo que practicarlo. No des lugar al diablo. No des lugar al diablo. Si el Señor ya nos hizo libres de algo, mis hermanos, nosotros abrimos una puerta y entra como Juan por su casa. ¿Sí? Entonces, no, nosotros no podemos pecar. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado.
Si se sabe en el texto, ¿verdad, mis hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aunque tenemos emociones, todas nuestras emociones tenemos que dominarlas. Porque yo puedo decir, en mis emociones yo deseo un apapacho. Y voy a ver quién me invita un café. En mis emociones. Tengo emociones, ¿verdad? Entonces, en mí está el sujetarme. ¿Amén? A mí me pueden hacer enojar, pero en mí está dominar mi carne y mis emociones. Porque yo sé qué es lo que es bueno y lo que es malo. No importa lo que viva, no importa los pensamientos. Ay, es que tengo tanto calor y en mis emociones deseo saciar mi sed con una cerveza. ¿Verdad? Necesito, dicen por ahí, un periquito para tranquilizarme. Dicen por ahí, necesito un periquito para tranquilizarme mis emociones. ¿Verdad que no? Yo sé qué hacer lo bueno y sé qué hacer lo malo. Y yo tengo que conducirme porque soy embajadora del Santo. Estoy representando el reino de Dios. Y como hija de Dios tengo que conducirme aquí bien en la tierra y bien delante de su presencia, porque lo ve todo. Pensamos que no nos ven. Tal vez el hombre no te puede ver, pero el Señor lo sabe todo. Aún antes de que tú te decidas pecar, aún antes de que tú maquines en tus pensamientos, el Señor sabe tus pensamientos y sabe a dónde vas y sabe lo que tú deseas hacer y sabe lo que estás planeando. Dios lo sabe todo. Entonces aquí dice, no des lugar al diablo. Si el Señor ya te hizo libre, no le des lugar, no le abras puertas, porque es muy fácil abrirle las puertas. Es muy fácil darle lugar. Y si tú le das lugar, grandes problemas hay. Amén. Ahora dice aquí Mateo, dice, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no te permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿En qué estaba pensando Pedro? Se ubican, ¿verdad? Que está hablando de Pedro. Amén. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo estaba hablando del padecimiento que iba a pasar como hombre, y él, Cristo Jesús, nuestro Salvador, tenía que cumplir un propósito en esta tierra, y les estaba dando indicaciones y les estaba diciendo a dónde iba a ir y qué iba a pasar él. Y entonces Pedro dice, no, por favor, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a sufrir de esa manera? Y el Señor le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Cómo es que Satanás, cómo es que esta entidad espiritual, el Señor lo reprenda, se acercó a Pedro para poderle en sus pensamientos, porque él actuó por lo que pensó? Dijo, no, Señor, ¿cómo te va a pasar esto? Entonces llegaron sus pensamientos y entonces él dijo, no, Señor, por favor, no. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Porque tuvo miedo. Porque si a él lo iban a prender, todos iban a padecer. Por eso él lo negó. Porque tenía miedo. Entonces Dios sabe si tenemos miedo o no tenemos miedo de hacer su propósito. ¿Ustedes no tienen miedo, mis hermanos? Pregúntenme a mí. ¿Creen que no me da miedo? En mis emociones sí, pero yo tengo que decir, todo lo puedo en Cristo, y tú estás conmigo, Señor, y ayúdame y fortaléceme. En nuestras emociones podemos ver aquí, pero aquí en mi mente yo tengo que decir, la palabra de Dios dice así. Pero si yo dejo todas las cosas ahí, el enemigo tiene fiesta aquí, te mueve como quiere, hace lo que quiere contigo, porque todo el tiempo te dice ponte de cabeza y tú te pones de cabeza. Llega Satanás y tiene influencia. Satanás te influencia y él te hace hacer todo lo que tú no quieres.
Así lo hizo con Pedro. Era discípulo. Ya habían estado con él 3 años, mis hermanos. Los discípulos ya habían estado 3 años con el Señor Jesucristo, levantándose con él, viendo milagros, hacían prodigios, hacían milagros, todo. Y aún así, esta era su condición. Y luego dice en Juan 13:27, después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué hay una diferencia entre Pedro y entre Judas? ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos? ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y entre Judas? Pedro fue influenciado, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que aquí entró y lo hizo actuar en él. Hay una grande diferencia. ¿Por qué? Porque dio lugar. Porque dio lugar al diablo. Entonces, cuando uno abre puertas, cuando uno da lugar al diablo, él entra automáticamente. Y entonces dice aquí, con el fruto de su boca el hombre se sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Los que la aman comerán de su fruto. Nosotros tenemos, mis hermanos, poder de lo que decimos se haga, de la vida y de la muerte. Si yo digo, es que yo soy muy débil, no voy a poder. Fíjense nada más, mis hermanos, solamente hay 2 seres que tenemos poder. ¿Quiénes son? En la boca. El Padre. Por el poder de la boca del Señor fueron ejecutados los cielos, la tierra, el mundo. La palabra de Dios tiene mucho poder. Y el hombre. Ni aún las entidades espirituales tienen ese privilegio como nosotros lo tenemos. Las entidades espirituales no pueden hacer eso, pero nosotros sí podemos hacer eso. Y siempre estamos hablando negativamente en lugar de hablar correctamente y positivamente y confiando en el Señor. Aún teniendo ese privilegio, no lo tomamos. Tenemos que declarar la palabra de Dios. Tenemos que creer en Él, en las promesas que Él nos hace. Hablando, creyendo y ejecutando. Porque así es. Porque si tampoco actúo y estoy sentada, pues tampoco. Es hablando, creyendo y actuando. Entonces nosotros tenemos el poder. Por eso es la importancia de que nosotros conozcamos palabra para declarar todas las cosas que a nuestros pensamientos negativos llegan, contrarrestarlo con la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, vete de mí. Yo fui creada para alabar, yo fui creada para vivir en santidad, yo fui creada para hablar del Evangelio, yo fui creada con un propósito. Así tenemos que hablar, como hijos de Dios firmes y decididos. Amén. Dice aquí en Juan 12, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con los cabellos, y la casa se llenó de fragancia de perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Dijo entonces, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas, mis hermanos, en este tiempo, antes, si ustedes leen, nuestro Señor Jesucristo los mandó a sanar, a hacer milagros y echar fuera demonios. ¿Judas lo hacía? ¿Judas lo hacía? Sí, sí pecaba. Dice la palabra de Dios que los mandó a que echaran fuera demonios, a que hicieran milagros, a hablar del Evangelio, a que hicieran su obra. Pero él hacía las 2 cosas. Pecaba
y estaba con él, porque estuvieron 3 años sirviéndole. Y a veces los cristianos hacen las dos cosas. Estoy exagerando, ¿verdad? Pero dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar. Dice que era ladrón y sustraía. Entonces, si él estaba haciendo, ¿cuál fue la diferencia entre Pedro y entre Judas? Pedro le negó por sus emociones y era influenciado por el enemigo. Pero Judas abrió una puerta y él pecaba y practicaba el pecado. Por eso entró en él. Es una diferencia. En nuestras emociones podemos cometer, pero tenemos que enmendarnos y tenemos que salir de esas emociones. Pero aquí Judas, cuando era ladrón, ¿qué otras cosas más había en él? Codicia, avaricia, mentira. ¿Qué más cosas había en Judas? Todo eso había en Judas. Traición. Todo eso había en Judas. Él abrió una puertita, un portón, y entró el enemigo en él. Entonces, mis hermanos, ¿se imaginan qué hubiera pasado si Judas hubiera estado en el tiempo cuando David deseaba levantar el tabernáculo del Señor, el templo del Señor? ¿Sí saben cuánto dinero dio el rey David? 100,000 kilos de oro y 230,000 kilos de plata. Una fortuna. Y también en el caso de Moisés, cuando Moisés pidió ofrendas para levantar el tabernáculo, dice, ya no traigan tanta ofrenda, es suficiente con esto. Mucha gente, ¿qué hubiera hecho Judas ahí? ¿Verdad? Entonces, ahí la importancia en de sacar las cosas que tenemos dentro. Tenemos que sacar las cosas que tenemos dentro, porque lo que está escrito en la palabra de Dios es para enseñanza nuestra, no es para criticar a Judas. No es para criticar a Judas, es para darnos cuenta qué cosas tenemos que mejorar. Porque Judas no sabía que robaba, no sabía que era bueno y que era malo, no sabía que codiciaba. Sí lo sabía, pero no hizo nada. No hizo nada. No confesó las cosas. Y al no confesarlas, nuestro Salvador sabía qué hacía. Y también otra cosa que pasó en Judas, mis hermanos, ¿se acuerdan en el pasaje cuando dice, cuando Cristo Jesús estaba en la mesa en la última Pascua y dice, uno de ustedes me va a entregar? Y todos se empiezan a preocupar y dicen, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Y dice, el que le den la boca y moje con el plato. Y le dio. ¿Sabía Judas que se refería a él? Sí sabía. ¿Le habrá gustado? Los demás no se dieron cuenta, pero Cristo Jesús y él sí sabían. Y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces él sí sabía. ¿Le habrá gustado? No le gustó.
y se molestó y se fue. No lo dice la palabra, pero yo entiendo que sí se molestó. Y entonces dice aquí, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Por qué? Porque siempre somos un cuerpo. Cuando alguien de la iglesia, cuando alguien del cuerpo anda algo mal, no solamente se duele la persona, sino se duele el cuerpo. Se debe de doler. ¿Ven? Dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, no en una parte, para saber si son obedientes en todo. Dice el 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoráis sus maquinaciones. El enemigo de nuestras almas, mis hermanos, no es un tonto. Él es súper inteligente y nos identifica cómo reaccionamos. Nos vigila para ver en qué cosas reaccionamos, para ver qué pensamiento nos pone, para saber qué tentación. Él es muy inteligente. Entonces él se da cuenta por observación y él analiza. Entonces, una de las maneras en que le da uno ventaja a Satanás, él va bien adelante y nosotros hasta atrás. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, dice aquí el verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo he perdonado. Si algo he perdonado de vosotros, yo lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja. Nosotros tenemos que perdonar siempre. No se ponga el sol. No se sabe en ese texto. A ver. Aló. ¿Cómo dice el texto? No se ponga el sol. No se ponga el sol. En nuestras emociones nos podemos enojar, nos podemos molestar. Pero el enemigo por observación va, esta siempre cae cuando la hacen enojar. Este siempre cae cuando siente calor. Esta siempre cae cuando alguien le hace el feo y se amarga bien fácil. Así es el enemigo. Así es con esa sutileza, con esa influencia, con esa manera. Y cuando abre uno puertas, él siempre aquí en nuestro pensamiento lo pone. Y entonces el enemigo sabe, mis hermanos, quién te hace enojar. Él sabe que tú no has perdonado. Y ese enojo, esa molestia, la puede uno tener años. ¿Sí me están escuchando? ¿Cuánto tiempo puede uno tener un enojo, una molestia? Años. Y la puede uno ocultar, y la puede uno disimular, y la puede uno maquillar, y tiene un enojo con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos en Cristo, con los hermanos, con el vecino. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Y entonces dice aquí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus pensamientos de él. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, no perdonamos, guardamos en nuestro corazón odio, rencor, y ahí está. Te hizo enojar tu hija y te enojas. Ya no le hablas y estás allí, molesta. Pasa una semana, pasan 2, pasan 3. Y entonces das lugar al diablo, le haces ventaja y entonces entra Satanás. Porque es pecado no perdonar. Yo pregunto, ¿es pecado guardar odio, guardar rencor? Sí.
y entonces entra directito. Entra directito. Entonces, como hombres terrenales que somos, almáticos y espirituales, tenemos nosotros que renovar nuestra mente. Si en el mundo me enseñaron y me dijeron, si te hace, tú dale. Si te quedas callada, yo te voy a dar a ti. Tú te tienes que desquitar. Porque el mundo enseña eso. El que me la hace, me la paga. Pero en Cristo, ¿qué nos dice? Perdona a tu enemigo. Perdona a tu enemigo. Pero si yo no me sé el texto, entonces tenemos que poner muchos textos en nuestras casas, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, todo, así como le pasó a Judas, que dio de esa molestia, fue directamente y entregó al Señor y pecaba y hacía, aunque conocía del Salvador, aunque le fue dada todos esos privilegios y no los valoró. El Señor nos ha dado cosas hermosas a nosotros y preciosas, herencias tremendas. Declarar, el poder de declarar, el poder de renovar nuestra mente y ser transformados por la palabra del Señor. Pero si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, como el pueblo de Israel pereció en el desierto, no vamos a cumplir el propósito de Dios. Y una puerta grande es el no perdonar. Una puerta grande que lo puedes ocultar por muchos años en tu corazón, contra el esposo, contra los hijos, contra los hermanos, contra quien sea. Y tenemos que mejorar. Porque el deseo de Dios, dice en Éxodo, la cita que leímos, dice que Él nos atrajo a Él y que nos rescató y nos dio promesa de herencia. Pero si nosotros no oímos atentamente y no hacemos, nos vamos a quedar en el intento. Y mi deseo es que esta iglesia sea parte de la novia. Que esta iglesia sea renovada y transformada y sus vestiduras sean limpias. Porque hay pueblo de Dios que se aparta, que se aísla, que esconde las cosas, que no las habla. Y eso es una puerta abierta. Eso es una puerta abierta. No podemos nosotros, mis hermanos, bíblicamente, porque somos un cuerpo, así aquí está hablando acerca de que perdonó Pablo y perdonó él también al que hizo mal. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, trabajar en conjunto como cuerpo de Cristo y ser fieles al Señor y cumplir el propósito de Dios. No es correcto que se aíslen, que se alejen. No es que se van a enterar de mi vida, no es que van a pensar que soy chismosa. No, mis hermanos, somos un cuerpo. No hay pies que caminen en el evangelio solos. No hay manos que caminen solas y anden haciendo la obra sola. Eso es antibíblico. Somos un cuerpo y como cuerpo nos tenemos que doler y como cuerpo tenemos que trabajar y como cuerpo tenemos que ensamblar, porque somos un cuerpo. Entonces, mis hermanos, el enemigo tiene muchas maquinaciones y tiene mucha influencia y de uno depende si uno le da ventaja o si uno le da lugar. Pónganse de pie, mis hermanos.